Pues, el tema que vamos a ver en el video de hoy es el de funciones y dado su importancia y trascendencia, justamente lo vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a presentar lo que sería el concepto de función, las características, los elementos fundamentales de una función y ya en el segundo video vamos a ver diferentes maneras de representar una función y en particular vamos a estudiar lo que sería la representación gráfica, haciendo en esta primera parte, es decir, en la segunda parte, énfasis en lo que serían las funciones lineales y su representación. Bien, esto, entonces, como ya anunciábamos, justamente ¿qué elementos importantes de una función se debe conocer? Primero el concepto, después el dominio, rango, valor numérico y cero de una función. Esos serían los elementos fundamentales a abordar en este video. Comencemos entonces eh, presentando el concepto de función. Para entenderlo de una manera mucho más cómoda, asequible. Eh, Hagámoslo mediante lo que sería la representación en diagramas de Venn. En esta representación de diagramas de Venn, ustedes pueden ver que aparecen dos conjuntos en lo que sería el par de rectángulos que aparece a la izquierda. Eh, los conjuntos se le pusieron las etiquetas de A y B respectivamente, y el otro par de conjuntos con C y D. Y justamente con este tipo de diagrama es posible, es factible ver con facilidad de que en el concepto de función intervienen dos conjuntos. Esa es una característica que va a aparecer en este concepto. Además de los dos conjuntos, no nos va a interesar la naturaleza de los elementos de cada uno de esos conjuntos. Sí, la naturaleza puede ser cualquier tipo de objeto. Incluso pueden ser estudiantes o alumnos, o pueden referirse al conjunto de las mesas que hay en un aula, el conjunto de las sillas, o el conjunto de escuelas, o el conjunto de edificios. En fin, la naturaleza de los elementos pueden ser diversas. Entonces, para evitar en, en especificar la naturaleza de los elementos, lo que vamos a hacer es como una abstracción y vamos a considerar que los elementos van a ser números reales. Es decir, A y B, en términos generales, van a ser subconjuntos de números reales. La otra característica que se puede ir ya visualizando acá es la manera en que se relacionan los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto. Eh, Esa relación entre los elementos se destaca a través de lo que serían las flechas. ¿Ven? Las flechas, pues justamente eh, el origen de la flecha está señalando, por ejemplo, que está situado en ese elemento pertenece al conjunto A y la saeta está indicando eh, con quién estaría relacionado ese elemento del conjunto A y con quién se relaciona en el conjunto B. Bien, por eso es que por ahora vamos a considerar que este conjunto A, vamos a considerar lo que es el conjunto de partida, de donde se van a asociar los elementos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué?
elementos de lo que es otro conjunto. Y este B sería el conjunto de llegada. En esta correspondencia que estamos estableciendo, al primer elemento del conjunto A le estaríamos asociando los tres primeros elementos del conjunto B. Al segundo elemento se le asocia exactamente el tercer elemento de B y lo que sería el, ter- sí, al tercer elemento se le asocia el cuarto elemento de B y justamente eh, los dos últimos elementos de A se hacen corresponder con el último elemento de B. Bien, acá también se puede distinguir que hay dos conjuntos y se establece una correspondencia de qué elementos, digamos, del conjunto C se están asociando o relacionando con elementos del conjunto D. Bien, acá hay una particularidad en este esquema, en esta representación, que se ve que hay un elemento de este conjunto de partida al cual no se le asocia ningún elemento del conjunto de llegada. Bien, bueno, vamos a cambiar y plantear, digamos, otro tipo de representación. En este otro tipo de representación, eh, si observamos bien, no existe, como en el caso anterior, que por ejemplo, acá en el caso anterior, que es este, hay un elemento, en este caso el primer elemento, se asocia a tres elementos distintos del conjunto B. En esta nueva situación, podemos observar que a cada elemento del conjunto de partida A se le asocia uno y solo un elemento que está en el conjunto de llegada. Bien, sí, a cada elemento del conjunto de partida se le asocia uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Bien, esa característica también está presente acá. A cada elemento del conjunto C, que sería el conjunto de partida, se le asocia uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Estamos? Pero esta característica que es común tanto para los conjuntos A y B como para los conjuntos C y D es justamente aquella característica distintiva del concepto de función. En primer lugar, tenemos dos conjuntos y establecemos una relación de correspondencia entre los elementos de ambos conjuntos. A uno de los conjuntos lo consideramos que es el conjunto de partida y a cada elemento de ese conjunto de partida le asociamos uno y solo un elemento en el conjunto de llegada, es decir, exactamente uno. Bien, eso es lo que caracteriza a cualquier tipo de función. Nuevamente acá tenemos dos conjuntos y la relación que se establece entre los elementos del conjunto C y el conjunto D es que también a cada elemento del conjunto C se le asocia exactamente un elemento del conjunto D. Bien, pero volvamos atrás porque en este ejemplo, en el anterior, si bien la correspondencia que se establece entre los primeros cuatro elementos es así, cada uno de estos elementos se asocian con exactamente uno, aparece como una cuestión que lo diferencia del segundo caso que vimos, es que hay un elemento de ese conjunto de partida que no se le asocia a ninguno. Bueno, para que la relación que se establezca entre los elementos de dos conjuntos constituya o sea una función, eh, no puede ocurrir que exista un elemento en ese conjunto de partida que no se le asocie
a ningún otro elemento del conjunto de llegada. Si, como ocurre acá, esta situación se presenta, bueno, esta relación entre los elementos de los dos conjuntos no determina o no es una función. Bien, por eso queríamos presentar el concepto de función a través de este tipo de esquemas o diagramas conocido como diagrama de Venn. Pero para irnos acercando un poco más hacia cómo se relaciona la función con el mundo que nos rodea, consideremos estas dos situaciones. Supongamos que un hombre pudo escalar a la cima de un risco, ¿sí? Como especie de una piedra gigantesca, un terruz, una parte rocosa que es difícil, de difícil acceso. Él pudo escalar y en la cima se paró y en la mano tenía una piedra y justamente la deja caer. Bien, en esta descripción que acabamos de dar de que el hombre en la cima deja caer si suelta la piedra y como todos sabemos, si la suelta, la piedra cae, no nos dice para nada en qué momento o cuándo esa piedra caerá finalmente en el suelo. En una descripción de este tipo no es posible saber o conocer eso. Sería muy interesante que pudiéramos encontrar alguna regla que por lo menos nos dijera para acá a qué distancia o qué sí, distancia ha recorrido la piedra cada vez que yo haga el conteo de un segundo. Es decir, cada un segundo yo voy a tratar, me gustaría que en una regla me dijera cuál sería la distancia que ha ido recorriendo la piedra eh, en cada segundo. Es decir, la piedra la tengo en la mano, al cabo de un segundo, eh, ojalá pudiéramos decir, bueno, esta piedra ya ha recorrido, digamos, 1 metro, al cabo de los 2 segundos ya recorrió 5 metros, al cabo de los 10 segundos pudo haber recorrido 40 metros. Es decir, ojalá tuviéramos alguna regla que nos pudiera decir algo semejante. Y en realidad esa regla existe. Hubo un astrónomo, matemático, físico, ingeniero y filósofo también, italiano, Galileo Galilei, que sería el siglo, vivió sobre el siglo XVI-XVII, que justamente fue uno de los que logró descubrir las leyes sobre la caída libre de los cuerpos. Y se sabe, de acuerdo a las leyes establecidas por Galileo Galilei, que si la piedra se deja caer, es decir, se suelta, dada la fuerza de atracción de la gravedad que la Tierra ejerce sobre cualquier otro cuerpo que tiene una menor masa que la misma, pues la atrae y donde esa fuerza de gravedad es la que está influyendo en esta expresión, en esta fórmula, que nos va a estar diciendo que para cada segundo t, la distancia que ha recorrido la piedra sería de 4,9 segundos al cuadrado, es decir, el t al cuadrado. Es decir, si
esto, si t, eh, digamos, al cabo de un segundo, ese segundo, 1 al cuadrado es 1 y 1 por 4,9 sería 4,9 metros. El resultado estaría expresado ahí en metros, porque en realidad la fórmula que lo obtiene es un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Y como un medio, cuando multiplica a la gravedad que viene siendo 9,8, aquí obtenemos este 4,9. Entonces, es una fórmula muy sencilla que nos está diciendo para cada instante de tiempo t, una vez que se suelte, se deje caer esa piedra, podemos determinar cuál sería la distancia que ha recorrido esa piedra. Bien, bueno, nuevamente acá aparece dos conjuntos. Uno de los conjuntos estaría teniendo los valores que representan el tiempo, sí, medido en este caso en segundos. Y el otro conjunto van a constituir un subconjunto de números reales que estarían representando la distancia que ha recorrido esa piedra que se dejó caer desde ese instante inicial. Entonces, en este caso, lo interesante de este caso es que tenemos una regla que nos dice cómo a cada instante de tiempo t podemos asociarle un número que nos exprese, en este caso, la distancia que ha recorrido. Bueno, y ahí, sin lugar a dudas, lo que se tiene es una función. ¿Bien? Es decir, eh, en este caso, uno se acostumbra a decir que la distancia recorrida es una función del tiempo. Pero veamos otros ejemplos donde se vea que tenemos o manejamos, trabajamos con este concepto de función. Supongamos que una persona, tomemos una persona, al nacer vamos a interesarnos en medir su estatura. Además del peso, generalmente se mide también la estatura, pero por ahora vamos a considerar la estatura nada más. Y que cuando él cumpla 1 año de edad, se vuelve a medir la estatura, cumplió otro año de edad, se vuelve a medir la estatura y vemos que en la medida que van pasando los años, pues la estatura de esa persona pues va aumentando. Va aumentando hasta una cierta altura, porque hay un momento en que deja de crecer. Pero en esta situación, a cada edad le podemos asociar un número que estaría representando la estatura de esa persona. Es decir, se puede considerar que la estatura es una función de la edad, en este caso medida en años. Otro ejemplo es el que vemos acá, hay como especie de una curva, pero lo que se hace es, en este eje que vemos acá horizontal, lo que quisiéramos es medir, vamos, imagínense que se mida eh, eh, durante todos los días de un mes, por ejemplo, y a la misma hora se mida cuál es la temperatura que hay en un local, en una casa, o la temperatura que el Instituto de Meteorología puede anunciar. Y entonces, para cada día, a la misma hora se mide la temperatura y eso se representa con un punto, eh, donde acá en este eje
estamos poniendo los valores de temperatura, que acá están dados en grados Fahrenheit, pero podían ser en grados Celsius, grados centígrados. Bueno, eh, observemos que si después, para cada fecha, día de ese mes que se tomó, se eligió, se conoce la temperatura y son los que están representados por estos puntos, después cuando nosotros unimos esos puntos, esto nos describe una curva como la que se está apreciando ahí. Por supuesto, de que se ve que hay momentos en que la temperatura sube, hay momentos en que la temperatura baja, pero en definitiva, esa subida y esas bajadas, como se pueden apreciar, pudiéramos decir que depende de esa fecha en que se midió la temperatura. Por eso, la temperatura puede considerarse también que es una función de la fecha. Y el último ejemplo es cuando quizás usted se pudiera preguntar cómo es que hacen para, en el correo, cómo ellos hacen para establecer el precio que una persona tiene que pagar cuando quiere enviar, hacer un envío de un paquete. Bueno, de una forma muy sencilla, ellos establecen, por ejemplo, que si el peso medido en onzas no supera una onza, es decir, es mayor que cero y menor o igual que una onza, pues se establece de que el importe a pagar sería de 1,1.22, es decir, $1 con 22 centavos de dólar. Si el peso que tiene que el paquete tiene es mayor que 2 o menor o igual que 3, por ejemplo, entonces tendría que pagar $1 con 56 centavos de dólar. Y así sucesivamente. Y se va apreciando acá de esta manera que para cada valor del peso que tiene ese paquete que quiere enviar, pues a él le va a corresponder un valor, un precio, que es lo que tendría que pagar. Y acá está expresado en dólar. Siempre hay dos conjuntos. En el primero de los casos, uno de los conjuntos representa la edad medida en años y el otro conjunto contiene los números que representan las estaturas, en este caso en pie. Igual, acá, en el caso de la temperatura diaria, hay un conjunto que contiene las fechas y a cada fecha se le va a asociar o a hacer corresponder el valor de temperatura del día de esa fecha. Y entonces, acá tenemos el conjunto donde los números estos estarían representando las temperaturas. Y nuevamente acá hay un conjunto que contiene los pesos de los posibles paquetes que se quieren enviar en el correo y en el otro conjunto pues aparecen el precio que tendría que pagar de acuerdo al mismo. Siempre hay dos conjuntos y además de haber dos conjuntos, existe una relación entre los elementos de uno y otro. El conjunto de partida, aquí se representan las edades y el conjunto de llegada, las estaturas. El conjunto de partida sería la fecha, el conjunto de llegada sería la temperatura. El conjunto de partida está contemplado por los pesos de los paquetes medidos en onza y el conjunto de llegada representan estos números que representan los precios que tendrían que pagar. ¿Sí? Ese sería el importe. Bueno, ese es lo que caracteriza siempre a una función. Y constantemente nosotros vamos a estar trabajando y manejando con funciones. Bueno, ahora sí podemos establecer de una manera formal este concepto. Para ello,
vamos a usar las letras F, G y H para representar la función. Pero cada una de esas letras que representa a una función va a indicar la regla que habría que aplicar a esos elementos de entrada para saber qué elemento en el conjunto de llegada es el que se le va a asociar. A manera de ejemplo, supongamos que la función f, la, eh, la regla lo que plantea es elevar al cuadrado el número. Es decir, esa regla dice, tómese un número que está en el conjunto de partida y elévese al cuadrado, y ese resultado es la asociación de ese número con relación a este otro número que está en el conjunto de llegada. Bien, a manera de ejemplo, supongamos que esa regla de elevar al cuadrado un número se lo queremos aplicar al número 2. Simplemente la notación que vamos a emplear es f y entre paréntesis el número al cual queremos aplicarle la regla. Y eso se lee f en 2. Pero como a cada número que entra hay que elevarlo al cuadrado, lo que tenemos que hacer es el 2 elevarlo al cuadrado y el resultado es 4. Es decir, al número 2 que se encuentra en el conjunto de partida se le va a asociar el número 4 y ese va a estar ubicado en el conjunto de llegada. Si se lo queremos aplicar la regla al número 3, pues al número 3 se eleva al cuadrado, el resultado es 9, y entonces al número 3 lo que se le asocia es el número 9. Ese 9, esta correspondencia entre 3 y 9, se obtuvo a partir de aplicar dicha regla. Si se lo aplicamos al número 4, se le asocia el número 16, y en general, si el número que está en el conjunto de partida lo denotamos con X, pues el correspondiente del conjunto de llegada sería X al cuadrado. Bien, entonces, una función es una regla, acá hay un es que está de más, es decir, una función f es una regla que asigna a cada elemento X del conjunto A exactamente un elemento que vamos a llamar f en X de un conjunto B. Obsérvese que en esta definición intervienen dos conjuntos, A y B. Como estamos considerando que primero a cada elemento del conjunto A es el que se le va a asignar de acuerdo a la regla dada por F, entonces este conjunto A estaría representando nuestro conjunto de partida, que después le vamos a dar otro nombre. Y el resultado, que sería a dónde llega, es el conjunto de llegada sería B. Esta X es un elemento cualquiera de A, y a esta X, de acuerdo a la regla expresada en F, se le va a asignar un número que se lo vamos a denotar por f en X, que estaría en el conjunto B. Obsérvese que dice a cada elemento del conjunto, a cada elemento X del conjunto A, se le va a asignar exactamente un elemento f en X en el conjunto B. Así, por ejemplo, si G es otra función, y queremos expresar en esta nueva función la regla esta lo que establece es para cada X de ese conjunto A, le vamos a asociar el número que sería el duplo aumentado en 3. Bien, si consideramos que H es la regla, otra regla, es decir, a cada elemento X del conjunto A le vamos a asociar un elemento que está en B que se determina según esta regla. Es decir,
a esa x la multiplicamos por 3 y la disminuimos en 1. Y este último ejemplo, p en x, será una función que denotamos por p, y la regla que expresa p es que a cada x del conjunto A lo multiplicamos por un medio y le sumamos 1. Ese primer conjunto, ese primer conjunto se denomina dominio, y además eh, es importante establecer acá eh, a qué vamos a denominar rango. Sí, como a cada elemento X de A, que ahora vamos a decir en lugar de A, vamos a decir el dominio, porque el dominio van a estar conformados por todos estos elementos de donde parte. Si para cada X del dominio le vamos a asociar un elemento que está en B de acuerdo a esta regla. Bien, recuerden que A y B son subconjuntos de números reales. ¿Estamos? Bueno, justamente a este f en x que está aquí en B se le llama imagen, o se dice, o se le llama imagen de x por la función f. Digamos, si ahí le asociamos de acuerdo a la regla expresada por f el elemento f en y, pues f en y es la imagen de y de acuerdo a la regla f. Entonces, el conjunto de todas las imágenes, el conjunto de todas las imágenes, es lo que constituye el rango de una función. Es decir, el rango de la función f está formada por todas las f en x que están acá, tales que la x es un elemento de A, es decir, del dominio. Bien, también muchas veces eh, se acostumbra a poner una expresión de la forma y igual a f en x, como diciendo, cuando tomamos cualquier x del dominio de la función, le aplicamos la regla f y el resultado lo vamos a, eh, a denotar, digamos, con la letra i. Cuando utilizamos esta notación es para querer indicar que x representa la variable independiente, la que puede tomar cualquier valor perteneciente al dominio. Y la variable y se denomina variable dependiente, porque depende de ese valor que toma esa variable dependiente según la regla. Entonces es importante que ustedes aprendan a identificar en una función quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. ¿Vamos? Es decir, en el caso de lo que se estábamos mostrando cuando eran las edades y las estaturas, la variable independiente está representada por las edades y las estaturas estarían representándose, serían las variables dependientes, porque la estatura va a depender de la edad. Bueno, muchas veces se utiliza esta notación. Y por último, aquí no quedó escrito, pero esto corresponde a un tema relacionado con evaluación de una función. ¿Cómo nosotros evaluamos una función? Supongamos que tenemos la función esta, f en x, donde la regla dice a cada x, asóciele su cuadrado, multiplíquese por 6 y después a esa x multiplíquela por menos 6 y súmese con el resultado anterior y finalmente a ese resultado súmele menos 2 o réstele 2. Bueno, donde está la variable x, nosotros podemos considerar que es como un símbolo. Si en lugar de x, yo lo cambié aquí por un símbolo. Y lo que usted tiene que hacer para evaluar una función es
reemplazar esa X o ese símbolo por el número en el cual usted lo quiere evaluar. Si yo quisiera, por ejemplo, esta misma función, evaluarla en -2, entonces, donde quiera que esté la X acá, habría que colocar el -2. Bien, entonces f -2 es 6 que multiplica a -2 al cuadrado, menos 6 que multiplica a -2, -2. ¿Eh? Es importante que si el número sobre todo es negativo, que usted coloque los paréntesis en cuestión. Ya que acá, por ejemplo, primero tienes que realizar la operación de potenciación, después la multiplicación y después las otras operaciones, donde usted puede verificar que ese resultado es 24. Y el último era este, donde la función se pide que se evalúe en -1. Donde lo evaluamos en -1, donde quiera que esté la X, habría que colocar el -1. Entonces fíjense que aquí se pone -1, lo ponemos con paréntesis, al cuadrado, el -6 multiplica el -1, pongámoslo con paréntesis, -2. Bien, y en este caso el resultado es 0. Y bueno, y mucho más sencillo sería la evaluación de la función en 0. Donde quiera que esté la X, usted pone 0, 0 al cuadrado es 0, esto me va a dar 0, -6 por 0 me da el 0. Conclusión, aquí lo que nos queda es -12. Un último ejemplo es en el que se propone, acá lo que se va a proponer es, dada la función esta g en x, hallar el valor de la función en 1 y en 2, es decir, g en 1 y g en 2. Y además se va a pedir calcular qué valor del dominio, ¿sí? Qué número del dominio tiene por imagen al número 12, a este valor 12, que se va a encontrar en el conjunto de llegada o lo que sería el rango de la función. Es decir, qué elementos del dominio que están en el conjunto de partida, su imagen tiene el valor 12. Bien, esa es la otra pregunta que se hace. Para la primera, ya lo habíamos visto en 1, donde quiera que esté la X, ponemos el 1 y efectuamos las operaciones indicadas. Bien, en este caso, la imagen de 1, la imagen del 1 es -3, y cuando lo evaluamos en 2, la imagen de 2, el resultado nos daría 0. Y esto inmediatamente nos lleva a un concepto que vamos a explicar después que resolvamos esta última parte, porque dicen acá, calcule el valor del elemento del dominio que tiene por imagen al número 12. Bueno, eso lo que significa es, ¿para qué valor de x, cuando usted lo evalúe, de acuerdo a la regla dada en G, que es 3x menos 6, el resultado es 12? Como G en x es justamente 3x menos 6, pues lo que nos queda planteado ahí es una ecuación, una igualdad que tiene al menos una variable. Y lo que hay que resolver es la ecuación. Entonces, acá, en esta diferencia, en esta recta, para despejar la X, lo primero que tenemos que hacer es sumar 6 en ambos miembros. Cuando sumamos el 6 en el miembro izquierdo, se cancela y nos queda 3x. Y cuando sumamos el 6 acá, el 6 más 12 sería 18. Y por eso que nos quedaría, en este caso, 3x igual a 18. 3x, el 3 multiplica la x, y para despejar acá, lo que tenemos que hacer es dividir en ambos miembros entre 3. Cuando dividimos este miembro izquierdo entre 3, nos va a quedar x, y cuando dividimos este miembro derecho entre 3, lo que nos quedaría sería 6. Bien, y bueno, ahora sí, viendo estos dos
tipos de ejercicios realizados, inmediatamente nos planteamos el concepto de cero de una función. Vamos a llamar cero de una función a aquel elemento del dominio que su imagen por la función es cero. Por ejemplo, acá el 2 perteneciente al dominio de la función, cuando se calculó, la imagen es cero. Por lo tanto, se dice que 2 es un cero de esta función g. ¿Eh? Entonces, pongamos ahí esa definición. Si x sub 0 está en el dominio de la función f y se cumple que la imagen de x sub 0 por la función es cero, entonces este x sub 0 se dice que es un cero de la función, que fue lo que ocurrió acá. Bien, es decir, una manera en que yo, si tenemos la función dada así, mediante una expresión como esta, y quisiéramos encontrar el cero, lo que tenemos que hacer sencillamente es tratar de determinar para qué valor de x, ¿m? Esa ecuación 3x menos 6 es igual a cero. Acá habría que sumar en ambos miembros 6 y cuando sumamos en este miembro 6 se cancela con este y queda 3x. Cuando aquí sumamos 6 queda 6. Y ahora dividir en ambos miembros entre 3. Cuando dividimos este miembro izquierdo, 3x, lo dividimos entre 3 queda x, y cuando este lo dividimos entre 3 quedaría 2. Y se obtiene que el cero de la función es 2, que era lo que ya habíamos visto acá. Es decir, 2 es un elemento del dominio que tiene por imagen al número 0. Entonces, dejamos estos ejercicios de trabajo independiente. Se dan tres funciones y de esas tres funciones se dan sus reglas. En la f, a cada valor de entrada se le disminuyen 3. Aquí a cada entrada se multiplica por menos 2 y se suma 5. Y acá a cada entrada se divide entre 3 y se suma 1. Se pide que usted encuentre para qué valor del dominio f en x es igual a menos 2, f en x igual a 9 octavos y f en x igual a 0. Este último es equivalente a preguntarse quién sería el cero de la función f. Y de manera similar para las funciones g y h. ¿Estamos? Bueno, dejémoslo hasta acá y en la próxima vamos a abordar la representación gráfica de una función.